Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les saludo cordialmente a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga en este día. Y quiero compartirles un, un devocional para que también podamos motivarnos, exhortarnos, animarnos uno a otro. Y qué mejor con la palabra del Señor. He estado también en mi mente esta semana esta palabra, estos versículos. Esta palabra está en Hebreos 10, 23 al 25. Dice así en el nombre del Señor: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos prometió, y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que el día se acerca. Estimados hermanos, también esta palabra nos motiva a mantenernos firmes en esta profesión que el Señor nos llamó en algún momento. Y la palabra del Señor también nos dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es un versículo muy conocido, ¿cierto? En que nosotros por gracia nos eligió el Señor, nos rescató, nos llamó, y por gracia nos congregamos nosotros, no siendo mejores que otros, sino que reconocemos que dependemos del Señor y también queremos obedecerle. Y en este sentido también yo quiero animarles con esta palabra a que sigamos adelante. Si a lo mejor estás decaído, a lo mejor estás triste, o posiblemente estás pasando por momentos difíciles también. Pero yo también te quiero animar que tú puedas volver a congregarte. Esto no es solamente algo que surgió en Pentecostés, cuando Dios inició la iglesia, sino que esto viene de mucho antes. La palabra eclesia quiere decir los llamados a salir afuera, y viene de un término muy bíblico cuando Dios estaba tratando con su pueblo allá en Egipto y llamó a Moisés para que fuera el líder de este pueblo. Y Dios muchas veces le dijo personalmente a Faraón, y por medio de Moisés también le dijo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y en muchas ocasiones el Señor habló a Faraón para que dejara ir a su pueblo. En el capítulo 7, versículo 16 también nos habla. En el capítulo 8, versículo 1 le dice nuevamente: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y así sucesivamente. En el capítulo 9 también nuevamente le vuelve a decir Dios por medio también de Moisés, le dije: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y de ahí viene este contexto, eclesia, los llamados a salir afuera. Y nosotros fuimos llamados a salir del mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y de esta manera también el Señor va tratando con nosotros, con nuestro carácter, con nuestra responsabilidad también. Y la verdad que es un llamado muy importante como para dejarlo de lado. Y aquí, como yo le decía, es donde nosotros nos congregamos, alabamos al Señor, recibimos de su palabra, también por supuesto después la ponemos en práctica, nos abrazamos, nos amamos, nos soportamos, nos exhortamos también unos a otros, como dice su palabra. Y la verdad que es algo maravilloso también poder congregarse. Y es Dios que está tratando también con cada uno personalmente. Como ustedes saben,
este término eclesia, que viene desde allá de los tiempos de Israel en Egipto, también nuevamente Dios tenía un plan para aquellos que también nosotros, especialmente los gentiles y también los judíos. Vemos en el capítulo 2 de ello, en donde nos habla en la palabra del Señor, capítulo 2, nos habla la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, en donde estaban todos unánime orando, y ellos eran solamente judíos que estaban en esa actitud, se habían reunido a orar, y ahí empieza a orar Dios en la iglesia, y empieza a impartir de su Espíritu Santo en aquellos que perseveraban, en aquellos que estaban unánimes orando también. Eso es muy necesario, estimados hermanos, estimado oyente, en que nos congreguemos también para orar al Señor y también para esperar nuevamente esta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo 2 empieza nuevamente esta historia a llevarse a cabo nuevamente por medio del Espíritu Santo. Ya sabemos que nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios habla también de la promesa y también de un mandato que el Señor Jesucristo hizo a sus discípulos, en que les dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a todas las naciones. Ese era un mandato del Señor Jesucristo. Y esto se cumplió también por medio del Espíritu Santo. Podemos ver también la venida del Espíritu Santo a los samaritanos. Y también está dentro del plan de Dios para ir avanzando en esta historia de la predicación del Evangelio. Aquí en Hechos 7:14 nos dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Aquí también vemos los samaritanos, ¿cierto?, recibiendo la palabra del Señor, creyendo en la predicación, y ahí es donde viene el Espíritu Santo. Y esta historia continúa, porque es el plan de Dios en que todos los hombres sean salvos. Y aquí en Hechos 10:34 nos habla en esta historia maravillosa en que aparece Pedro y Cornelio, este soldado gentil romano que también hacía limosna y oraciones, incluso había construido una sinagoga, estaba haciendo buenas obras y de alguna manera creía también en Dios, en el Dios de Israel. Pero el apóstol Pedro es enviado por medio del Espíritu Santo también que les predique a ellos el Evangelio, que vaya donde ellos. Y nos dice en el versículo 34, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Aquí podemos ver la mente de Dios, el plan de Dios para cada persona, que Dios no hace acepción de personas y que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y en esta hermosa historia vemos también la venida del Espíritu Santo a los gentiles. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Qué hermosa experiencia también para aquellos que recibieron al Espíritu Santo ese día, y también por supuesto
que hablaron en lenguas y que magnificaban a Dios y que alababan a Dios con gran voz, con fuerza, con algarabía en ese día. Es porque ellos habían creído. Y así también en muchas historias que nos narra la palabra del Señor, los apóstoles fueron donde iba, que lo enviaba el Espíritu Santo, e iban predicando la palabra del Señor. Y de ahí que Dios quiere también alcanzar a todo el mundo. Y es necesario que nosotros nos congreguemos. Por supuesto que a veces no va a poder ir un domingo, por X motivo, pero Dios está contigo también ahí. No somos salvos por ir a una iglesia, sino que somos salvos por creer en el Evangelio, por creer en Jesucristo. Y eso es lo que salva. Pero es necesario también obedecer a la palabra del Señor que nos dice no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Así que es el llamado a congregarse, a animarse, a soportarnos también, a corregirnos en amor, por supuesto, porque Dios quiere tratar también con nosotros. Y eso sucederá y pasará hasta cuando el Señor venga nuevamente y levanta su iglesia para un día también celebrar la fiesta de las bodas allá en el cielo. Qué hermosa palabra también nos deja el Señor y yo la quiero compartir también contigo para que nos motivemos, para que nos animemos también a congregarnos, a conversar, a abrazarnos, a alabar al Señor, a orar juntos, porque también la palabra del Señor nos manda a que oremos como iglesia, a que nos unamos en oración, a orar los unos por los otros. De esa manera también el Señor quiere obrar en nuestra vida como iglesia, en tu vida personal, y así nos va corrigiendo también el Señor, nos va moldeando nuestro carácter. Y yo quiero animarte también en el amor del Señor para que tú puedas ser parte de cualquier iglesia cristiana. No estoy invitándote no solamente a la iglesia, acá donde nos congregamos nosotros, a Misión Unida Remolino, sino que tú puedas sentirte libre donde el Señor te haya puesto, que tú perseveres en los caminos del Señor. Así que, querido hermano, querido vecino, amigo, te dejo también con esta palabra para que tú puedas seguir adelante con la ayuda del Señor. Que el Señor les bendiga.